Señor presidente, un segundito. Sí. Previo que comience con la intervención del testigo, me gustaría hacer una petición al tribunal, porque digamos, yo no sé cuál va a ser digamos, cómo se van a dar las futuras audiencias, sobre todo lo que tiene que ver con la presencia de mi asistido o de más asistidos, pero digamos, se generó un hecho que al menos a mí me pone incómodo. Hablo por mí, nada más que por mí, no por él, sino por mí, porque estando en un cuarto intermedio, en una conversación privada con mi asistido, lo que tiene que ver con cuestiones que lo voy a comentar, son básicamente situaciones de relatar cuestiones que tienen que ver con el proceso, intercambiar opiniones y demás. Se me acercan a pocos metros, me sacan fotografías, a lo cual yo entiendo perfectamente el interés periodístico que puede haber de esa situación, y yo me ofrezco, pero con total libertad, inclusive de buena manera, que si alguien desea hacer una foto que sirva para ser publicada en un medio, yo entiendo el interés que hay y lo respeto profundamente la labor periodística, pero lo que le voy a pedir al tribunal, porque no me corresponde a mí hacerlo, es que se les pida, lo digo muy humildemente, que se respete al menos el espacio en donde un defensor está teniendo una conversación con un asistido. Si de ese hecho periodístico que reconozco se quiere hacer una fotografía, yo tampoco tengo problema de ese hecho, pero al menos con la prolijidad de preguntarlo: señor defensor, ¿puedo hacer una fotografía charlando usted con su defendido? Y de ninguna manera voy a tener ningún inconveniente, justamente porque reconozco ese valor que hace a la labor, a la noble tarea que se realiza. Pero siempre con el respeto, porque por ahí estoy hablando de alguna cuestión que inclusive hasta puede llegar a ser privada y esencial, digamos, para lo que es futuras preguntas y demás. Entonces, nada más que en eso se lo solicito para que se lo haga llegar, cosa de no tener que yo estar individualmente aclarándoselo a cada uno de ellos. A la persona que lo hizo se lo aclaré, lo entendió perfectamente, pero a los efectos de evitar cualquier otra cuestión es que así formalmente lo solicito. Gracias, señor presidente. Nada más. Primero, señor Basterra, discúlpenos ya lo recibimos así. No, por favor, buenas tardes. ¿Puedo hacer alguna intervención respecto de esto y sugerir? Déjeme y después. Bueno. Lo primero que lamento la situación incómoda por la cual, desde la presidencia, lamento la situación incómoda en la cual se suscitó. Y más allá del ruego que le hago a los periodistas en el ejercicio de su labor, comparto lo que dice el señor defensor, les ruego que en la medida de las posibilidades esto que ha manifestado el señor defensor se pueda cumplir, esto es dentro de los parámetros lógicos del trabajo. Pero sí también tengo que destacar que no ha habido ninguna situación más allá de esta de la foto que permita adoptar algún otro temperamento independientemente no voy a decir la palabra comportamiento porque me resulta antipática, pero sí me parece que hay que, así como le ruego a los señores periodistas que en la medida de las posibilidades ejerzan su trabajo sin avasallar, creo que sería el término más correcto, el ministerio que está ejerciendo el doctor. Entiendo que tampoco hay ninguna situación que avale tomar algún temperamento que modifique cómo se están desarrollando las audiencias. Bien, señor Basterra, buenas tardes. Buenas tardes. Espéreme porque hoy quieren hablar todos. No, respecto de esto quería sugerir en todo caso, y dada la situación inusitada, por lo menos hasta ahora, hasta este momento, que en todo caso si el defensor tiene que hablar de cuestiones profesionales, que se solicite estar en una sala apartada con custodia y así pueden hablar más tranquilos. Yo le tomo el ofrecimiento suyo, pero a ver, y voy a avanzar un poco más. Me parece que más allá de, incluso el doctor referenció que habló con quien hizo la foto y no hay ningún problema, y de destacar no sé cómo decirlo, pero destacar
la forma en que se han llevado todas las audiencias, seguir haciendo hincapié, francamente, y que el doctor sabe que si tiene que pedir un momento se lo vamos a conceder. Me parece que no hay que darle mayor trascendencia que lo que se dijo y dar por zanjada la cuestión y seguir adelante con los testimonios y no someterlo al señor Basterra a esta espera estéril. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, disculpen la afonía, no sé si... ¿Quiere que le apague el aire? No, en absoluto, no tiene nada que ver el aire. ¿Seguro? Es otro problema. Bien. Son mis cuerdas vocales. ¿Qué? ¿Se escucha algo? Sí, no, pero a ver si hay un micrófono que funcione mejor, porque no es... ¿Hay algún micrófono mejor que ese? ¿Este es el mejor? Bueno, le voy a pedir que tratemos de mantener el silencio más absoluto y hable con tranquilidad. Bien. Bueno, empezó. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Lo hemos convocado en la causa 3622 y en su compañera la 3623 a los efectos de que preste declaración testimonial. El hecho de prestar declaración testimonial lo impone de la obligación de manifestarse con la verdad. Si no lo hiciere, podría incurrir en el delito de falso testimonio, cuyas penas alcanzan hasta los 10 años de prisión en algunos casos. Técnicamente, el falso testimonio es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad, aunque sea una parte de ella. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí, acepto. ¿Jura o promete? Prometo y además estoy acostumbrando a decir la verdad, siempre. Lo tengo porque promete. ¿Su nombre completo? Víctor Melchor Basterra. Bien. Cuando llegó aportó sus datos personales, ¿le tomaron los datos personales? Absolutamente, entregué mi documento. Bien. Señor Basterra, ¿usted tiene algún interés especial en el resultado de la causa? Sí, tengo un interés de que se aclare toda esta historia, de poder aportar justamente a los elementos para que puedan aclararse todas las circunstancias. Y además, siempre he apoyado la causa de la verdad, la memoria y la justicia. Bien, en todas estas situaciones que usted nos ha planteado, ¿hay algo que a usted le obligue a no manifestarse con la verdad? No, nada. Bien. ¿Las partes están satisfechas con la generalidad de la ley y la identificación del testigo? Me imagino que conoce el procedimiento, pero se lo refresco. Va a comenzar la querella, el doctor Yonto, el interrogatorio, continuará la fiscal, los otros querellantes, la defensa tendrá su turno y nosotros haremos alguna pregunta de carácter aclaratorio. Perfecto. Doctor, su testigo. Víctor, buenas tardes. Nuevamente gracias por venir a dar tu testimonio. Tu caso es bastante público y conocido respecto de lo ocurrido en forma personal a vos, por lo tanto no vamos a abundar sobre tu caso, sino sobre algunas circunstancias que tomaste conocimiento y que están relacionadas con esta causa que se lleva adelante, la causa contraofensiva. Por lo tanto, ahora a la hora de hacerte las preguntas, queríamos que al comienzo des un breve marco temporal para ubicarnos de cuándo fue el secuestro tuyo y a dónde sos llevado, para poder hacerte después las preguntas, es decir, una especie de muy sintético lo ocurrido con vos primero. Bien, trataré de ser sintético. El viernes 10 de agosto de 1979, en hora de la mañana, un grupo de personas ingresó a mi domicilio en la localidad de Valentín Alsina. Ingresó por los techos de las casas vecinas y ahí me sorprendió mientras yo estaba raqueteando yo estaba convaleciente de una operación de hernia, y ahí me sorprendió, me atrapó, me tomó prisionero. Estaba mi señora, en aquel momento mi compañera Dora Laura Seoane, mi hija de 2 meses y 10 días, María Eva Basterra Seoane. Ella
ellas las trasladaron casi inmediatamente y ahí me dieron en esa mañana en la casa, en la calle Tuyú 1244 de Valentín Alsina, una gran paliza. Ese fue el primer aviso de lo que se venía. De ahí me trasladaron a lo que me enteré después, fue la Escuela de Mecánica de la Armada. Bueno, ahí luego de muchas alternativas donde hubo mucha violencia, me llevaron a un lugar que le llamaban La Huevera, porque era una habitación muy grande, toda forrada con paredes isonóricos y además forrada con envase de huevo, por eso le decían La Huevera. Había una cama, me desnudaron, me ataron las muñecas y los tobillos y me torturaron durante horas y horas y horas y horas, bueno, no sé, 20 o 25 horas que estuve así. Con el tiempo después me subieron a un lugar que era el Altillo, a ese lugar que después supe que era Capucha, y ahí estuve unas horas, luego me bajaron de nuevo, otras palizas, hasta que uno de los integrantes, que se llama, después me enteré que se llamaba Fernando Enrique Pellón, era un oficial naval, dijo que iban a traer a mi hija y me la iban a poner sobre el pecho si yo no les decía lo que querían. Y bueno, yo me negué todavía, sentí que después abrían otra puerta, toda una gritería donde había una criatura que era mi hija, evidentemente. Había toda una lucha en una habitación de al lado. Después me enteré cómo fue. Estaba a cargo mi hija del cuidado de una prisionera que se llamaba Betty, que era Blanca, no me acuerdo el apellido bien, pero de Firpo, era la compañera del Rata Firpo, que la custodiaba, y ella agarró a mi hija y la protegió en su pecho, la apretó fuerte, entonces hubo todo un tironeo entre el oficial Pellón y Blanca, y no le pudieron sacar a mi hija de los brazos a Blanca Firpo. Así que el tipo vino y me dijo, ahora te vamos a traer. Y yo ya estaba escuchando todo eso y le dije algunas de las cosas que los tipos querían. De ahí igual me siguieron dando 2 o 3 días más, así más o menos, hasta que me dejaron en Capucha, que era en el tercer piso en el Altillo. Y ahí estuve mucho tiempo. Tuve 3 meses esposado, 3 días sin tomar agua, o sea, todos los extremos que uno pasaba en esos lugares. Estaba rodeado de otros compañeros que habían pasado por las mismas circunstancias, o sea que a todos nos tenían asegurado una gran dosis de dolor y de sufrimiento. Con el tiempo, después de meses, fuimos trasladados a una isla que se llamaba El Silencio durante un mes, porque venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso fue para septiembre del 79. De ahí volvemos y me tuvieron ahí hasta más o menos hasta diciembre. A fines de diciembre, principios de enero, me bajan a un lugar que le decían documentación, como ellos sabían de que yo era obrero gráfico especializado en valores bancarios, pues había trabajado muchos años en Chicone. Chicone en ese momento no se llamaba Chicone Calcográfica, era Chicone Hermanos y Lima. Yo había trabajado unos cuantos años ahí y había aprendido el oficio de manejar todos los elementos de impresión de seguridad que después se iban a pasar a la documentación argentina en ese año 79-80. Así que bueno, les ayudé a falsificar los documentos, nuevos documentos, con las técnicas que había de valores bancarios. Con el tiempo así estuve sobreviviendo en esas circunstancias. Una tarde de abril me llamaron, me habían sacado a mí de Capucha, me habían puesto al lado, en una cama al lado, y me llaman los compañeros que habían sido mis compañeros de cautiverio, y
ahí me dijeron si tenía noticias de ellos. Yo les dije que no, que no me daban ningún tipo de noticias sobre ellos. Entonces me dijeron, negro, si zafás de esta, que no se la lleven de arriba. Eso fue un mandato para mí. Así que a partir de ese momento yo comencé a observar y a mirar todo de tal forma de conocer todos los movimientos habidos y por haber, los cambios y la cantidad de flexibilidad que se iba estableciendo en esos lugares. A pesar de lo riguroso que eran en algunos momentos, se iban flexibilizando cosas. Y ahí aproveché para poder sustraer. Me pedían 4 fotos, yo sacaba 5. Esa quinta la guardaba en el papel fotosensible. ¿Se va haciendo claro hasta ahora? Bien. Entonces ahí yo tuve una colección de fotos. En algún momento me permitieron ir a visitar a mi familia y yo lo pude ir sacando de a poquito. De a poquito iba sacando, hasta que en el año 83, en diciembre del 83, una semana antes de asumir devolver el Estado de Derecho a la Argentina, me liberan, me dijeron, te vas, pero no te hagas el pelotudo porque los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda, cosa que lo corroboré y se puede corroborar ahora. Así que todo ese material que yo había juntado, tuve que esperar un tiempo largo hasta que se dieron las condiciones para que yo, si bien en mayo del 84 yo la presenté en la CONADEP, en fines de julio lo presenté en una conferencia de prensa en el Centro de Estudios Legales y Sociales y lo presenté en el juzgado 30 del doctor Cardinali de aquel momento. Así que se fueron los primeros pasos que abrieron una posibilidad para que los crímenes por lesa humanidad en la Escuela de Mecánica de la Armada comenzaran a ser revisados. Todo eso, yo estoy acá por otra causa. Pero tengo que decir que yo fui, de alguna forma, secuestrado en mi domicilio en el tiempo de la primera contraofensiva. Así se le llamó. Lo que nosotros sabíamos ya. Yo pertenecía a otra organización, no era montonero. Yo pertenecía al peronismo de base y a las Fuerzas Armadas peronistas, que no comulgaban con los montoneros. Pero sabíamos que había una decisión de llamarle primera o segunda contraofensiva. Eso se dio en el año 79 y en el año 80. En el año 80, estando ahí en la Escuela de Mecánica del Armado, fueran secuestradas un grupo de personas. Eso fue a mediados de año 80. Entre ellos estaba el Pata Pared, Sara Isabel Ponti, Alcira Machi Durante. Fueron secuestrados en esa época. No recuerdo quién fue antes, quién fue después, pero en esa época aparecieron esos compañeros. Y bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con Alcira. En algún momento le llevé una copa de Coca-Cola, de gaseosa, y me contó, perdón, me contó que la habían llevado a Campo de Mayo y había visto mucha gente, calculaba que había 50 personas y entre ellas estaba Petrus. Petrus, le dije yo. ¿Y quién es Petrus? Ella me dijo Campiglia. Yo recordé Petrus porque a mí, en el tiempo que me torturaban, preguntaban por Petrus. Yo no sabía quién era Petrus, pero me torturaron mucho. Nunca supe, hasta que me lo dijo esta chica. Así que bueno, un poco sintetizando esa un poco la historia de mi paso. Víctor, voy primero a la documentación. En esas fotografías y documentación que lograste sacar y luego presentar, ¿recordás que hubiese alguna documentación referida a militantes de esas 2 contraofensivas que acabas de nombrar? Sucede que en algún momento del año 83 sería,
fines del 82, principios del 83. Yo pude robar una llave de inteligencia de ahí adentro y una madrugada, una 2 de la mañana, yo me había quedado en el laboratorio, como decía, preparaba trabajos, decía voy a hacer tal cosa o tal otra. Entonces ahí aproveché para entrar con esa llave de inteligencia. Justamente en el sótano estaba funcionando la oficina de inteligencia. Y ahí sustraje unas cuantas carpetas y le fui sacando fotos. Con el tiempo ese rollo lo había guardado, lo había escondido y lo pude revelar. No salió bien revelada porque le había revelado una cosa muy artesanal, un laboratorio muy artesanal, y el agua estaba muy fría, así que no quedó muy claro, pero algunas de esas fotos pudieron ser rescatadas. La mayoría de esas fotos, de esos negativos, fueron perdidos por la justicia militar en el año 83, 84. Perdón, en el 84. Y esas fotos justamente son las de todos los listados de compañeros que habían sido secuestrados en Campo de Mayo, fundamentalmente, donde aparecían distintos detalles. Pero la mayoría de esos negativos fueron sustraídos por las Fuerzas Armadas. Bien. En líneas generales, ¿qué recordás de esos listados? ¿Qué contenían? ¿Contenían números, nombres? Lo que recuerdes. Sí, había algunos que decían el nombre de una persona, el lugar, decía el lugar, y decía una L o una T. Las L eran muy poquitas, las T eran la mayoría. Así que eso en algún momento lo aporté. Lo aporté lo que había podido copiar. Algunas copias hice, otras no las pude hacer porque era mucho material. Con el transcurso de los años, en alguna oportunidad sobre estas listas, ¿hiciste algún tipo de trabajo de reconstrucción con algún equipo profesional, con el equipo de antropología? Justamente con el equipo de antropología y algún compañero abogado también, entre los que te conté a vos. Sí, en algunas cosas se hicieron. Justamente el nombre Alcira Machi Durante lo descubrimos en el equipo de antropología forense. Esta documentación, si sabés, ¿pertenecía a la Armada? ¿Provenía de alguna otra fuerza? Era un intercambio que había permanente entre las distintas fuerzas, que se pasaban listados de la gente que había sido secuestrada, que ellos le ponían detenidos. Como si hubiera algún tipo de legalidad. Para mí siempre la detención implica algo de legalidad, y eso era totalmente ilegal. Y después generalmente eran gente que había pasado por Campo de Mayo. Bien. En todo el largo tiempo que estuviste en cautiverio en la ESMA, ¿presenciaste, viste, subiste algo de presencia de inteligencia del ejército en la ESMA? ¿Alguien te contó? ¿Lo viste vos? Sabía que había enlaces, así le decían. Había un tal Castelvi que era uno de los enlaces de la Armada en el ejército. Eso era una de las... Y además había un tal Dante, que era de la Policía Federal con la Armada. O sea, había todo un entramado entre ellos donde se intercambiaban información. Y respecto al revés, respecto de presencia de ejército o concurrencia de alguien del ejército a la ESMA. Y seguramente yo no lo vi particularmente, alguna gente extraña yo vi que andaba por ahí. Además yo proveí fotos de donde había, por ejemplo, un homenaje en Rosario a
un oficial, creo que se llamaba Jean Mayol, y había gente del ejército ahí. O sea, las fotos están presentes, las fotos están, si uno las busca, las encuentra. Respecto de los compañeros que nombraste al comienzo, los que estaban en la ESMA y diste los nombres, en particular diste el de Alcira, ¿pudiste hablar solo con Alcira? No hablé con Alcira, con la gringa Ponti, con el Pata muy poquito, así. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo, compañero? Una cosa así, pero era porque uno estaba en el sótano, el laboratorio, documentación y imprenta estaban en el sótano al lado de las celdas, las pequeñas celdas de reclusión, de permanencia de compañeros, de secuestrados. Y además estaba ahí lo que era el comedor de los prisioneros, y estaba la huevera donde se torturaba permanentemente. En el caso específico de Alcira, ¿recordás dónde se produjo el diálogo? Ella estaba ubicada en una de las pequeñas celdas que dan, digamos, cuando uno entraba por el sector de calle 4, de sector 4, uno doblaba a la derecha y había una especie de pasillo. Del lado izquierdo estaba la parte de documentación, del lado izquierdo estaba la huevera, después estaba el comedor. Luego al fondo había tres pequeñas habitaciones y una habitación un poquito más grande que en algún momento estuvo el patapared y en otro momento se convirtió en la llave donde estaba inteligencia, que de ahí robé la llave en el año 83. Y Alcira estaba en una habitación pequeña, en el fondo. ¿El nombre lo supiste en ese momento o en la reconstrucción posterior? No, posteriormente. Ahí le decían María. Y era una chica, digamos, con cara rellenita, con el rostro enrojecido, así como si fuera muy blanca y tuviera la piel muy sensible. Nada más. Yo la vi 2 o 3 veces nada más. Bien. Para aclararle al tribunal, respecto de todo lo que es fotografía y documentación, el primer lugar es la CONADEP, donde... Sí, el primer lugar donde yo llevo las cosas de la CONADEP, con la advertencia de que no publiquen nada porque yo estaba siendo controlado en ese momento. Yo fui controlado hasta agosto del año 84. Ya estaba establecido el Estado de Derecho. Uh-huh. ¿Ese control era seguimiento? Si bien, lo conocemos, pero para explicarle al tribunal... No, venían a mi domicilio. Yo vivía en José de Paz en ese momento. Venían a mi domicilio 3 veces por mes, más o menos, 3, 4 veces por mes. ¿Y esta documentación, sabés si en algún momento se hizo, o recordás el primer momento en el que se haya hecho pública? ¿Esta qué dijiste? La documentación y las fotografías. No, eso se hizo público en ese fines de julio del año 84. ¿En algún medio en particular? Se dio fundamentalmente en el diario La Voz. Bien. Y una última cuestión de mi parte. En el caso de ser exhibida esa documentación, esos listados, ¿los recordarías? Sí, absolutamente. Están siempre presentes en mí. Bien. Bueno, yo termino mis preguntas. Probablemente al final pidamos hacer una exhibición del material. Sí, gracias. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Bueno, retomando las preguntas del doctor Yonto. Vos dijiste que Alcira, a María la viste 3 veces nada más. ¿Podés, con relación al momento de tu secuestro, estimar más o menos en qué momento la viste, en qué tiempo, en qué momento del año yo sé que es un esfuerzo enorme de memoria, pero... Y ya había cerca de 1 año que yo estaba ahí. Bien.
cerca. La época del año, invierno, verano, primavera. No, sería entre primavera, primeros tiempos de primavera, digamos, entre agosto y septiembre, por ahí. ¿Ella te hizo referencia a que venía de Campo de Mayo? ¿A que había estado en Campo de Mayo? No, ella creo que fue secuestrada por un grupo de la ESMA, creo, esa fue lo que yo saqué en conclusión, pero fue llevada en algún momento a la ESMA, a Campo de Mayo. Ella dijo, me llevaron a Campo de Mayo. No, dijo, vengo de Campo de Mayo. Me llevaron a Campo de Mayo y ahí vi como 50 compañeros, entre ellos estaba Petrus. Y con respecto a Ponti y Pared, vos también te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿En qué momento, en qué tiempo los viste? Era casi simultáneo, pero me parece que fue un poco antes, me parece. La Gringa y el Pata creo que cayeron antes de Alcira. Vos dijiste que hablaste con la Gringa. Con la Gringa sí, porque la Gringa la hacían limpiar el piso. Entonces teníamos un contacto. En cambio el Pata lo tenían en una habitación ahí. Y en el caso de la Gringa, ¿pudiste hablar? ¿Te contó algo, cómo había sido su secuestro? No, eso no. ¿Y vos pudiste determinar si ellos fueron secuestrados y llevados a la ESMA o estuvieron previamente en algún otro lugar? No, tengo entendido que fue secuestrada en la ESMA también. ¿Tuviste registro de personas que hayan sido secuestradas, que hayan estado en distintos centros clandestinos? ¿Que hayan sido secuestradas en otro lugar y llevadas a la ESMA y después...? Sí, había un grupo, el grupo de los 8, creo que les decían, Mario Villani, Roberto Ramírez, Lucía Deón, el Ángel Laurenzano, el ratón Laurenzano, es decir, varios, el Mogo Zurita, el Caballo Loco, Vázquez, y había alguien más. Bueno, ¿supiste si estas personas habían estado secuestradas en algún centro clandestino a cargo del ejército? Por ejemplo, de Policía Federal, estuvieron en el Atlético, en el Banco, en el Olimpo, y después recalaron en la ESMA. Con respecto... perdón. No, quería recordar, me parece que todos fueron liberados. Con respecto a... Vos me hiciste una mención, hablaste de la comunidad informativa. ¿Qué supiste sobre la comunidad informativa o a qué le llamás comunidad informativa? Es la palabra que me dijo un oficial de la Armada que creo que se llama Binotti. Creo que se llama Miguel Ángel Binotti. O sea que fue una manifestación formal, o sea, hablaba de un concepto. Sí, es un concepto que ellos tienen, que se le llama a la comunidad, como decir, los servicios de inteligencia. Bueno, en este caso era la comunidad informativa. ¿Y pudiste saber, o te comentó, o pudiste saber en ese momento quiénes formaban, no particularmente quiénes, sino qué fuerzas integraban la comunidad informativa? Y se supone que los servicios de inteligencia o comunidad informativa está conformada por Ejército, Marina, Aeronáutica, Prefectura y Gendarmería. Bien. Y con respecto a la oficina, esta oficina de inteligencia a la que lográs entrar, a ver, te pregunto esto, ¿qué dimensión tenía esa oficina? No era grande. Había 3 o 4 escritorios y había un montón de, contenedores de libros, de un montón de papeles así. Había un organigrama muy grande. Y había otros que yo les saqué fotos, pero salieron muy mal esas fotos. Esas fotos están publicadas en algún momento. El CELS publicó esas fotos. Y ahí yo pude entrar, siempre a oscuras, una noche de mucha tormenta. Entonces yo pude sacar fotos con flash, porque por los rayos. Y ahí la cerré, saqué lo que me interesaba a mí. O sea, ¿la elección fue azarosa o vos? ¿Esta es la primera vez que vos entrabas a este lugar? Sí, porque era muy raro hacerlo. Yo elegí el momento, era un fin de semana que se iban los tipos. Entonces yo pude entrar. ¿Y vos tenías constancia o tenías noción de que en esa oficina había información? Me interesaba a mí una carpeta.
que no me acuerdo ahora el número, 1309, no me acuerdo. Me interesaba esa carpeta porque ahí estaba mi historia y la historia de mis compañeros. Y por otro lado, como había los listados, también le saqué fotos a los listados. Por eso aparecieron esas cosas publicadas. ¿Las carpetas estaban numeradas? ¿Qué nomenclatura tenía? ¿O tenían algún tenían nombre? tenían números. Números. Por eso me interesaba, no me acuerdo si era 1309, 1239, no me acuerdo bien el número ahora. ¿Y esta información que vos recuperaste, este listado de compañeros que vos decís que estuvieron en Campo de Mayo, estaban todos adentro de una misma carpeta o...? No, digamos que estaban como en folios, encerrados en carpetitas. Yo no me acuerdo cuál era la denominación de los folios, pero me interesaba el interior más que el exterior. Así que bueno, hice lo que pude. Sí, y pudiste mucho. ¿Tenías noción de que hubiera información, porque esta era la Oficina de Inteligencia de la Armada? Vos mencionaste que esta información que sacás es información proveniente de Campo de Mayo. ¿Vos tenías registro de que esa información que se intercambiaba esa información? Sí, que sí, ESMA sí. tuviera... Absolutamente. Yo trabajaba en la parte de documentación. Muchas veces me traían fotos, me traían cosas que yo sacaba fotos, o sea, reproducciones. Y bueno, la fotocopia se usaba, pero poco. Eso era, digamos, un laburo muy grande. ¿Y de esas fotos, de esos documentos, esas fotografías que sacaba, alguna no tenía que ver con la ESMA? ¿Había alguna que no tuviera que ver con la ESMA? Y sí, las fotos de lo que yo saqué de esas carpetas venían de Campo de Mayo. Sí, no, además de eso te preguntaba si tuviste registro de alguna otra documentación o alguna otra situación donde hubiera información que no fuera específicamente de la ESMA, además de esta. No sabría decirlo eso. Bien. Además hay una realidad. No todo fue sacado foto, pero no todo fue copiado. O sea, quedaron muchos negativos sin poder copiar. Y esos negativos son los que se perdieron en el transcurso del tiempo, fundamentalmente cuando tuvo que ver en la justicia militar. O sea que vos, además de sacar fotos de estos listados, sacaste otras documentaciones. Sí. Bien. Estimativamente, ¿qué cantidad qué volumen tenía esa información? Perdón por la pregunta, pero... Lo que yo saqué, te puedo decir más o menos 3 rollos. Ajá, 3 rollos Serán de... cerca de 100 fotos. 100 fotos. ¿Y la documentación que se pudo rescatar, qué porcentaje de esa...? No, mucho menos. Bueno, por ahora no tengo más preguntas. Gracias. Bueno. Sí, después le solicitaría si puede reconocer la... Piano, se va adelantando. Sí. Doctor. Buenas tardes, señor Basterra. Soy Rafael Flores, abogado de la querella por el caso Guadix, en representación de su compañera Edith Aixa Bona y de su hija Dolores Eloísa Guadix. Para poder completar la pregunta, señor presidente, sería interesante si se le puede acercar el expediente del caso Guadix, el expediente número 10, por donde a fojas 1809-1812 obra un documento que fue remitido por el juzgado a cargo del doctor Lijo, el juzgado federal número 4, en su momento al juzgado de Paso de los Libres, donde por un requerimiento que hizo esta querella se solicitó la remisión de un documento sobre bajas producidas en la frontera, donde con el número 097 aparece Gervasio Martín Guadix. Ese documento habría sido fotocopiado, según la información que tenemos, por el señor Basterra, y quisiera saber si se le exhibe y lo reconoce. Fue fotografiado. Bien. Es fojas 1809-1812 del cuerpo 10 de ese expediente.
número 097, que está... Mire el documento y una vez que vio el documento ahora le efectúa la pregunta concreta. Sí, en realidad la pregunta ya está hecha, perdón, señor presidente, es simplemente si lo reconoce, si lo registra, si lo recuerda. Sí, perfectamente. Por lo menos la característica está así. ¿Y qué nos puede agregar de...? ¿Recuerda las circunstancias en que lo fotocopió, cómo lo fotocopió, si es que ese detalle tuviera algún tipo de importancia? No, seguramente era dentro del marco ese que había relatado, que robé la llave de inteligencia y lo puedo sustraer. Así que bueno, esta sería la circunstancia. Perfecto. Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Bastardo. No, por favor. Perdón, señor presidente, perdón, no me queda claro si lo reconoce o no, porque dijo tiene las características, no dijo sí, yo lo tomé la foto. ¿Nos podría aclarar eso al efecto de que la defensa... Lo que pasa es que este tipo de folios he visto miles y miles y miles, y algunas de las que yo sustraje o que saqué fotos tienen estas características. Me parece que sí, porque esto de... ¿cómo se llama? Acá está. Zucker aparecía en una de las... y además... Binstock también. Pinus de Binstock. Sí. Podría decir que sí. Podría decir que lo reconozco. Hola, Víctor. Una sola pregunta por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Ani Chiarico soy. Simplemente una aclaración porque no llegué a entender bien. En los listados que mencionaste, esas letras L o T, ¿qué significado le atribuían o le atribuiste? No llegué a escuchar bien eso. En su momento simplemente era para mí una especie de misterio. Después supe que la L era de liberado y la T era de traslado. Perfecto, gracias. Doctora, ¿las querellas quieren exhibirle algún otro documento? ¿No? Bien. Exhíbasela, doctora, por favor. Mientras tanto, doctora, ¿quiere hacer alguna pregunta? El doctor pidió que usted reconozca las demás. Son todas... Lo que pasa es que esto lo he visto tantas veces. Y si esto es más, te lo digo a vos, hasta acá. lo digo públicamente. No, diga. No, dígalo. Bueno, pero las vio todas. La vi todas. Es más, una de ellas habla de Goya. O alguien, hay una que aparece Goya, el apellido Goya. Y en el año 90 y no, sería a ver, 2001, 2000, no, 2003, 2004, Emilio Goya vino como desesperado, que había visto que yo había aportado esos elementos. Y quería saber, él estaba seguro de que yo había visto a su padre. No, yo saqué los elementos, pero él estaba como enajenado en ese momento. Después charlando y lo tranquilicé, todo eso. Pero recuerdo que él confundía eso, así como que creía que yo había visto a su padre. No, yo simplemente saqué las fotos o presenté ese material para que sea, digamos, que esté en la memoria colectiva, nada más. Doctora. Sí, usted dijo que con la justicia militar desaparecieron parte de estos documentos de los que usted habla. ¿En qué contexto desaparecieron? ¿Cómo sucedió?
en algún momento, en los primeros tramos de la democracia, la justicia militar tenía intervención en la investigación de sus propias fuerzas para ver qué era lo que había pasado. Entonces tenía acceso al material y había mucho material. Lo notable del caso es que quedaron muy pocos de los rollos, del rollo que a mí me interesaba tener, que lo había dado en guarda y el CELS lo había tenido que entregar al juzgado, y bueno, eso se perdió justamente en la justicia militar, nada más. Bien. La última. ¿Cómo asoció? Usted dijo que le interesaba particularmente esa oficina, que nos explicó que le interesaba particularmente una carpeta, hizo alusión a un número donde estaba su caso y el de sus compañeros. ¿Cómo asocia ese interés? O sea, ¿cómo usted sabe que era esa carpeta, ese número de carpeta? Porque lo habían dicho los milicos, la Armada, el personal militar de la Escuela de Mecánica de la Armada me había dicho que estaba en esa carpeta, nada más. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Quiere agregarnos algo más? No, nada más, solamente que ejerciten con justicia, que seguramente lo van a hacer. Este tramo de la historia, que los miran muchos ojos, aparte de los nuestros. Yo les agradezco a ustedes que estén esta atención y que esté presente este juicio. Su testimonio ha finalizado. Bueno, gracias. Buenas tardes. Doctora, sí, con respecto a los testigos para el próximo jueves serían Juan Carlos Goya, Emilio Goya, Roberto Baschetti y Monsalvo, que se me escapó el nombre de pila, no recuerdo, pero es Raimundo, creo que es. Bien. Raimundo Monsalvo. Y tengo dos peticiones. ¿Hay algún micrófono que está? Monsalvo. Monsalvo. Cree que Raimundo. Y después quería hacer un par de peticiones en función de lo que fue surgiendo en la audiencia. Yo lamentablemente no tengo presente si dentro de la documentación está adjunta la causa de la apropiación de Guillermo, de Jorge Guillermo Goya. Pero bueno, si no es así, si es así, no es la petición, pero si no, querría solicitar que se oficie al juzgado para que remitan la causa. Fundamentalmente me interesa obviamente la declaración de Cruz, pero no sé en este momento si esa información ya está en la causa. Si no es así, me comprometo a dar... No, la sentencia sí, no, yo quiero la declaración de Cruz. La sentencia no. Y en ese caso solicitaría si se puede oficiar. Yo voy a tratar de conseguir la información, pero bueno, que se oficie al juzgado para que se aporte esa documentación. Y por otro lado, me interesaría, en los términos del 388, la posibilidad de que dé testimonio Claudia Genú, en función de lo que contó Daniel, por si, bueno, yo le pregunté a él qué le había contado Claudia, pero no. Eso hay que no preguntarle a ella, dijo. La idea es preguntarle a ella. No, iba a peticionar lo mismo respecto de Claudia Genú, que hizo esa referencia a que era una persona que había estado en Europa y que había aparentemente, tendrá que aclarar a ella,
había estado en contacto con gente de la contraofensiva. Así que sí, era en los mismos términos del 388 lo solicito igual que la fiscal. Doctor. Doctor Flores. Doctor. No, yo no tengo inconveniente. Doctora. Bien. La semana que viene le damos una respuesta. Siendo así, damos por finalizada la audiencia del día de la fecha. Muchas gracias. Sí, si nos ponemos ahora a debatir.